Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, la Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Nuestro tema de hoy: 100% libre de culpa. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema psicológico y teológico, es decir, que se refiere a nuestra vida emocional, pero también a nuestra vida espiritual con Dios, y es la culpa. Estamos en un mundo que yo lo veo traumatizado por la culpa, y como no ha sabido cómo afrontar la culpa, que es el peso que tenemos en nuestra vida por habernos equivocado. Pecado significa errar el blanco, equivocarse. Y el pecado es lo que produce la culpa en nosotros, pues hemos simplemente decidido ignorar el problema. Maquillarnos de tal manera que parezca que nadie es culpable de nada. Pero eso es como el que tiene un cáncer o una lepra y la tapa con maquillaje. No se ve, no se nota, pero va carcomiendo por dentro. Y el ser humano es pecador. Usted y yo somos pecadores. Yo puedo apostar todo el dinero que tenga en la vida, que no es mucho, pero lo apuesto a que usted y yo, usted que me está escuchando en grupo o individualmente, es tan pecador como yo. Porque la Biblia dice: todos pecaron y todos perdieron la gloria de Dios, todos. Ay, la Virgen María y Jesucristo, ellos no. Ellos dos son seres especiales. María fue concebida sin pecado y Jesucristo es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Pero fuera de ellos dos, todos los hombres hemos pecado. Nacemos en pecado. Dice el rey David: pecador me concibió mi madre. No significa que un bebé tenga una culpa especial, sino que ese ya está diseñado para tarde o temprano terminar pecando. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hay gente que ha cometido pecados pequeñitos a lo largo de su vida, pequeñas mentiras, pequeños robos, pequeñas injusticias, pero pesan en el alma. Y hay gente que ha cometido cosas que tratan de olvidarlas, pero pasa el tiempo y resurgen. Pecados grandes, crímenes incluso. ¿Qué hace uno con el pecado? ¿Cómo sales tú de la culpa? Lo mejor es resolverlo. El día en que lo resuelvas podrás andar por la vida transparente, y presentarte a Dios al final de tu vida transparente si lo resuelves. Pero si no lo resuelves, siempre va a estar allí como un peso, como algo que te aparta de Dios, que te estresa y que te aparta de los demás. Yo creo que en mi ministerio sacerdotal lo mejor que yo hago es librar a la gente de culpa. El Papa Francisco nos acaba de decir a todos los sacerdotes, porque algunos no lo hacían bien, que no quiere que los confesionarios sean lugares de tortura, de acusación, de humillación de nadie, sino lugares de liberación, donde la gente encuentre la libertad. Y no creas que te voy a hablar directamente ahora de la confesión. Vamos a ver ahora cómo el hombre trata de librarse de las culpas de maneras que no dan ningún resultado. Primera, la reencarnación. Los griegos y los hindúes vieron la vida y vieron que hay gente muy mala que le va muy bien y gente muy buena que le va muy mal. Entonces dijeron: bueno, hay varias vidas. Los que le va bien es porque se portaron bien en otra vida, aunque ahora sean malos, y tendrán que nacer de nuevo para restaurarse. Y los que le va mal, aunque sean buenos, es que están pagando algo que hicieron antes. Pero resulta que la Biblia no concuerda con eso. Nosotros fuimos creados, dice la Biblia en la carta a los Hebreos, por Dios mismo, y tenemos una sola muerte, y de esa muerte un solo juicio, y al cielo o al infierno eternamente. Esa es la otra cosa mala, que si usted se muere con la culpa, ahora sufre con la culpa. No se imagina lo que se va a sufrir con la culpa si uno no la resuelve antes de morirse. Entonces, ¿con qué se resuelve? Hay gente que piensa en las penitencias. Yo voy a sufrir, yo voy a recibir castigos de Dios y me voy a buscar yo otros castigos más. Y esa gente termina enferma mentalmente, porque esa no es la salida. ¿Y hasta cuándo te vas a hacer daño? Y hay gente que se pone pasiva ante los problemas de la vida y no los resuelve porque dice: todo un castigo que Dios me mandó por lo que yo hice aquella vez. ¿Cuál es la solución? Mire, parece mentira, pero es gratis. Hay enfermedades que exigen tratamientos largos, costosos y dolorosos. Y hay enfermedades que nos sorprenden porque son bien fuertes y se curan con una pastillita.
Te tomaste la pastillita con un vaso de agua y la enfermedad desaparece inmediatamente. Así es la culpa. El perdón es gratuito. Y el perdón está en Jesucristo. Jesucristo se proclama el mismo, y por eso yo le sirvo a Jesucristo como el que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan Bautista, pero él dice de sí mismo: tanto amó Dios al mundo, que me entregó a mí para que todo el que crea en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el que crea en mí no será condenado. Es más, ustedes me preguntan a mi padre, ¿cuál sigue siendo su frase favorita de la Biblia? Hay muchas. Pero siempre la favorita va a ser Romanos 8:1. Ya no hay condenación. Ya no hay culpa para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso? Pues muy sencillo. El hijo pródigo le quitó la mitad de sus bienes a su padre. Los malbarató con pecados cada vez peores. Y terminó cuidando cerdos. ¿Y qué tuvo que hacer? Volver. El día en que volvió le dijo: padre, trátame como un jornalero. Era de los creyentes en la penitencia. Fui tu hijo, ahora voy a ser tu esclavo, pero déjame por lo menos comer pan, que me muero de hambre. Y el padre le hizo una fiesta, le mató el ternero cebado, significa el ternero más gordo. Hizo una fiesta y se arriesgó hasta perder el cariño de su otro hijo por el excesivo amor con que lo recibió, porque Dios en su esencia es amor, si entendiéramos a Dios. Su justicia fue pagada en la cruz para convertirse en puro amor. Después de la cruz de Jesucristo, en la que cargó todos los pecados del mundo, ya Dios no tiene que castigar a nadie a menos que se nieguen a recibir el amor de esa cruz. Ya la única forma de condenarse es negándose al perdón y al amor de Dios, negándose a su misericordia. Pero el que la recibe humildemente, la recibe. En estos días me fui a confesar. Yo me confieso. Una señora me preguntó justamente esta mañana: ¿ustedes no se pueden autoconfesar? Y digo: no, eso es como pagar y darse el vuelto uno mismo. No se puede. El perdón y la Eucaristía se reciben de la iglesia y la unción de los enfermos. Entonces yo tengo que buscarlos en la iglesia como todo el mundo. El Papa tiene que confesarse. Porque no se trata de una tortura, de contar las cosas exactamente. Se trata de un encuentro con el perdón y el amor del Padre. Y yo fui donde el Padre con mis pecados, se los dije, le dije cuánto me atormentaban mis pecados, y el Padre me contó una historia tan bonita que yo le dije: el próximo programa voy a hacerlo sobre eso. Él me contó que había una hacienda, una estancia, una finca muy bonita, muy grande, y llevaban a los nietos de los dueños a que pasaran una semana y que se quedaran con los abuelos en Navidad y todo eso. Entonces un día andaban paseando, era una niña y un niño. Los dos pequeños, como de 8 años, 8 y 9 años. La niña era mayor que el varoncito. Y el varón, tirando piedras, jugando, le dio una pedrada a la gallina favorita de la abuela. Y la pedrada fue tan certera en el propio mero cerebro que la gallina cayó muerta y estiró las patas. Él trató de reanimarla, hasta le hizo masaje cardíaco y todo, pero no podía soplarle aire en el pico. Total que la gallina estaba muerta. Entonces, con la ayuda de la hermanita, abrió un hueco y la enterró, bien lejos. Y le dijo: por favor, no se lo digas nunca a mi abuela porque me mata. Dice: no se lo diré, pero tú vas a ser mi esclavo. ¿Tu esclavo? Sí. Esa noche, terminando de cenar, y la abuela dice: ahora, le dice a la niña, tú lavas los platos. Dice: los va a lavar mi hermanito. No, tú los vas a lavar. Y los fue a lavar. En la mañana la abuela dice: vayan a ver si las gallinas pusieron huevos. Mi hermano va a ir a recoger los huevos, que hace mucho frío. Usted va a recoger los huevos. Y así lo tuvo bajo su dominio hasta cerca de los 16 años. Era su esclavo. Le hacía todo, hasta las tareas del colegio. Todo lo que fuera difícil le tocaba hacerlo a él. Y habían cosas que él quería disfrutar y ella, como era su esclavo, no se lo permitía. Que hay una visita para la tía, solamente cabe uno. Voy a ir yo porque él no quiere ir. ¿Verdad que tú no quieres ir? Y él se quedaba. Hasta que un día se obstinó tanto. Pasaron tantos años que le dijo: abuela, esta tarde puedo hablar contigo. Me preparas unas galletas y un té, porque pensó: serán las últimas que me va a dar en mi vida. Le dijo: sí, mi amor. Le preparó sus galletitas, su té. Invitamos a tu hermana. No, soy yo solo, abuela.
Y cuando están comiendo las galletas con él, te dice, abuela, el muchachito se puso frío, le dio miedo, no sabía qué iba a pasar, si lo era desheredar por eso. Porque él sabía cuánto quería la abuela esa gallina. Era una gallina rojita, linda, ponedora, disponible, que buscaba a la abuela cada vez que llegaba al corral. Abuela, mire, yo tengo que decirle una cosa, que yo maté a su gallina. Y la abuela se le quedó viendo, imperturbable. Y de repente la abuela se sonrió. Dijo, estaba esperando que me lo dijeras. Abuela, ¿desde cuándo se lo dijo mi hermana? Dice, no, yo lo supe el mismo día. Yo los estaba vigilando, yo te vi cuando lo enterraste. Pero yo creo que estaba esperando hasta cuándo ibas a ser tú tan tonto y tan estúpido de dejar que tu hermana te manipulara de esa manera. Hoy por fin vas a ser libre. Porque yo lo sabía. Y el día en que tú mataste a mi gallina, yo no dejé de amarte. Porque para cualquier abuela, un nieto es mucho más que una gallina. ¡Wow! ¿Se imaginan el respiro? Y la abuela dijo, pero ahora no le vas a hacer nada a tu pobre hermana. Pues tú fuiste esclavo por tonto. Esa hermana, ¿cómo se llamaba? La hermana se llama Culpa. Culpa. Y en la Biblia nos dice que Satanás, que es un gran mentiroso, lo llama la Biblia el padre de la mentira, es experto en poner barreras entre Dios y tú, entre tú y Dios. Y la mejor barrera es la culpa, por eso lo llama el Apocalipsis a él, el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Saca bien el estudio. Nos acusa a nosotros, frente a Dios, y Dios nos mira. Entonces, así como permite que el diablo te esté acusando toda la vida por aquel pecado que tú cometiste, por esa situación de tu vida que a ti te avergüenza, Dios, delante de Dios ocurre eso, y Dios te está mirando como la abuela y está diciendo, ¿cuándo vas a venir a mí? ¿Cuándo me vas a reconocer humildemente? ¿Cuándo vas a leer la Biblia, donde yo inspiré a San Juan en la primera carta para que escribiera, si nuestros pecados son grandes y nos acusan en nuestra conciencia, el amor de Dios es más grande que nuestros pecados? ¿Cuándo vas a leer en la Biblia que yo escribí en primera Juan, inspirando a Juan para que lo pusiera allí? Si nosotros confesamos que somos pecadores, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuándo vas a leer en la carta a los Efesios que yo inspiré a San Pablo que escribiera esto? Las cosas que hacemos en la oscuridad realmente dan vergüenza. Pero cuando las exponemos a la luz, se convierten en luz en el Señor. Por eso dice, levántate tú que duermes. Álzate de entre los muertos y el Señor será tu luz. Dios sabe todo lo que pasó. Y Dios no ha dejado de amarte. Y amándote tanto, ha provisto que su Hijo perfectísimo se hiciera un hombre perfectísimo. Y abriera sus brazos en la cruz. Y recibiera clavos y espinas y todo el castigo que podía merecer la humanidad. Tú me vas a decir, Padre, yo no he hecho tanto para dejar a Cristo así, pero ya va. En esa cruz había suficiente amor para superar genocidios como los que han ocurrido en la humanidad, contra tantos pueblos africanos, contra tantos cristianos, contra tantos judíos a lo largo de los siglos. Allí había amor suficiente para sanar tantas guerras. La guerra es un pecado, la guerra es un pecado. Defenderse no es un pecado, pero la guerra es un pecado. A estas alturas de la historia, lo dice el Papa Francisco, toda guerra es un crimen. Tenemos suficiente formación, inteligencia y valores morales para poder sentarnos y resolver cualquier problema. El otro día veía en un noticiero, en un país en guerra, una pobre señora llorando y decía, yo no quiero estar con unos ni con otros. Y decía una cosa muy fuerte, decía, no me importa ni mi país, yo lo que quiero es vivir en paz, tener agua, tener luz, tener a mi familia viva. El precio de la guerra son los seres humanos y es un pecado muy grande. Y así el narcotráfico, tantas cosas que existen que son pecados grandes. Dios nuestro Señor proveyó suficiente perdón. Y el Padre es amor, como dice San Juan de Ávila. El fuego no puede más que quemar. El hielo no puede hacer más que enfriar.
El viento no puede sino soplar y el agua no puede sino mojar. Y Dios no puede sino amar. Entonces, ¿qué estás esperando? Si tú tienes la oportunidad de confesarte con un sacerdote católico y tú eres católico, maravilloso. Es el sacramento del perdón, el sacramento de la liberación que el Señor te ha regalado. Saber que cuando tú te confiesas sinceramente, si tus pecados son rojos como la grana, se vuelven blancos como la nieve. Y Jesús nos dijo esa palabra tan consoladora a los apóstoles, a los sacerdotes: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pero si tú no eres católico, o si tú ni siquiera eres cristiano, yo te invito en el nombre de Dios Padre y de Jesucristo a que hoy, si quieres y puedes, dobles tu rodilla. Si quieres y puedes, sentado allí donde vas, hasta en tu carro, en tu oficina, aunque se escape una lágrima porque vas a romper tal vez una altísima barrera, le diga: yo maté tu gallina favorita y yo la enterré. Resulta que la abuela, apenas ellos se fueron, desenterró la gallina y la preparó en una buena sopa, pues sabía que había muerto de muerte accidental. Para Dios ya todo eso está pasado. Dios dice en el libro de Miqueas, al final le hace el último capítulo del libro de Miqueas, no tiene precio ese capítulo de la Biblia: yo no estaré enojado para siempre. También dice en Isaías 54, por un instante hiciste que volteara mis ojos de ti, pero con amor eterno te vuelvo a ver. El Señor ya su disgusto por nuestro pecado, que no le duele tanto porque lo ofendemos a Él, sino porque somos su criatura amada y el pecado nos hace daño a nosotros, ya en su corazón nos perdonó. Lo que hace falta es que te acerques a Él. Y cada vez que veas un crucifijo, cada vez que lleves cerca de tu cuerpo o veas en algún sitio la imagen de tu Salvador, yo tengo mi crucifijo aquí, lo estoy buscando entre la ropa, vas a poder ponerlo a Él como garantía. Yo, Roberto Sipols, ya tengo 63 años, voy para 64 este año que está ocurriendo al sacar este programa. Yo he pecado mucho, pero también he amado mucho, pero eso no me justifica, sino que Él, cuando incluyó en su cruz todos los grandes pecados del mundo, incluyó los míos. Y por eso yo hoy, que fui a sus pies, hoy soy un hombre 100% libre de culpa. No por mis méritos, sino por su amor. Quisiera en este momento que donde tú estés, ores conmigo para terminar esta enseñanza tan importante. Y digas: Padre Celestial, yo acepto el precio que Jesús pagó por mí en la cruz. Yo acepto tus brazos abiertos como el hijo pródigo. Yo vuelvo a tus brazos, yo quiero disfrutar de ti, que eres mi Padre. Lávame con la sangre de Jesús, dame su Espíritu Santo y hazme un hombre o una mujer libre de culpa para siempre. Padre, envuélveme en tus brazos, hazme puro con tu mirada, con el amor de tu corazón, y como dice el rey David, después de haber hecho grandes crímenes, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Gracias, Padre, por darnos el perdón y declararnos 100% libres de culpa. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios, y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.